ambiente donde ella desarrolló, tanto como maestra, la cordillera, ese alto sombrío. Y entonces venir al Uruguay con ese panorama del Río de la Plata, la subyugó quizás, ¿no? Pienso que tiene que haber sido, porque si bien no emplea metáforas, como lo hacía Juana, porque Juana hay un pequeño, no lo menciona mucho más a Esther de Cáceres, que tiene otro tipo de poesía. Porque tenemos vinculación con Esther de Cáceres. Es un texto grande que debe tener, porque la naturaleza con Juana no tiene nada que ver con la naturaleza que ella pudo haber vivido en ese Chile. Ah, no, claro. Sí, ¿no? Sí. Acá creo que quedó deslumbrada por el ambiente y quedó deslumbrada también por la apertura de los uruguayos, por el tipo de sociedad, por la gente, por el mundo cultural, ¿no? Es decir, esta apertura nuestra no es solamente geográfica, ¿no? También esa apertura intelectual, ¿no? Ese dar lugar a las voces diversas, ¿no? Que es lo que está señalando como Ferreira, cuando lo señala como el ateniense, ¿no? Es decir, el ambiente liberal que plantea el Uruguay, que me parece que es a lo que tenemos que mirarnos, ¿no? Ese ambiente liberal, ¿no? ¿Y cómo nos vio ella desde ese punto de vista? Exacto. Que a veces quizás los extranjeros ven más nuestras virtudes, ¿no? A veces nosotros vivimos en ellas y quizás no las valoramos, ¿no? Pero ese ambiente liberal en el que cada uno pueda desarrollarse en libertad y que cada uno pueda ser, ¿no? Me parece que es lo que más destacó, en definitiva, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Sí. Yo, antes de que tú me nombraras a Ferreira, yo ya lo estaba viendo cuando hablaste de la importancia del contacto con la naturaleza y de la experiencia en la naturaleza para la educación de los niños, ¿no? Y todo lo que luchó a Ferreira por parques escolares y sufrió por no poder concretarlo. Bueno, la propia Gabriela Mistral, las escuelas que instalaba eran escuelas que ella decía, escuelas sin techo, ni paredes. Es decir, se instalaban en el ambiente rural, ¿no? Y lo importante era estar allí, ir y estar con esos niños y que se generara un vínculo pedagógico, porque el aula no son las cuatro paredes, ¿no? El aula es el vínculo, ¿no? Maestro-estudiante. Y el aula es esa expectativa, esa observación, ese disfrute por lo desconocido, por aprender, por entender, ¿no? Por querer ir a más, ¿no? Y eso, para desarrollar eso, no necesitas las cuatro paredes. Para eso necesitas justamente un maestro con vocación, ¿no? Y estudiantes ávidos de conocer, ¿no? Ávidos de seguir, motivados, ¿no? Y que no sientan que el esfuerzo es un problema o es un obstáculo, o que no sientan que la dificultad sea un obstáculo, ¿no? Y que no se sienten a esperar que se solucione, ¿no? Que eso era lo que planteaba Gabriela, ¿no? Es decir, sí, la búsqueda permanente del estudiante. Exacto. Y ella como dinámica de que ellos se encuentren. Exactamente, ¿no? Entonces me parece que ella, por eso digo que ese mirar, ella miró en Esther, la hija de Oribe, a todos. ¿La observó? La miró como educadora, la miró como poeta y como educadora, ¿no? Y disfrutó en definitiva de una situación totalmente distinta, y por eso creó también el poema, ¿no? Es un poco, es muy interesante también esa reunión que habla también de la apertura cultural del Uruguay, de las tres poetas que Eduardo Víctor Aedo, ministro en ese momento, hizo de Alfonsina Storni, de Juana y de Gabriela. Es una cosa muy interesante, habla mucho también de nuestra cultura, de esa apertura que ella admiraba.
de un país que en ese momento era vanguardista, ¿no? Totalmente. Dentro de Latinoamérica. Totalmente. Porque era como, ¿verdad? Claro, estábamos mirados como un ejemplo a seguir, Ahí está. ¿no? Sí, sí, sí. Nos miraban como un ejemplo a seguir. Y lo que nos hacía distinto era ese ambiente intelectual. Eso era lo que nos hacía distinto, ¿no? En ese abrevar en lo judeocristiano, en lo latino, en lo griego, en todo lo que se hizo con la civilización occidental, en ese abrevar en nuestros clásicos, exacto, ¿no? Ir ahí, ¿no? Para construir. Es un poco lo que siente uno cuando está en la cordillera y es un peso que parece que nos minimizamos frente a... Son dos paisajes muy diferentes. Claro. No tenemos así como un espacio azul, un espacio de vida, de sol. Estamos como, eso fue mi sensación. Y yo me imagino que la gente se acostumbra. Claro. Pero realmente es un poco de eso. Yo creo que también eso da la dimensión humana, ¿no? Sí. Y por eso también creo que está el otro enfoque que es no somos lo superior. Creo que el vivir en ese entorno te da la real dimensión de hay algo más. No somos los únicos acá. ¿Se entiende? Formamos parte de una naturaleza que nos precede y formamos parte de algo que nosotros somos un elemento más. Creo que ese sentir lo tiene Gabriela Mistral, ¿no? Y ese sentir lo trajo y ese sentir lo plasmó en su obra, ¿no? Por eso me parece que también el sentido de la trascendencia, el sentido de la unión con la naturaleza, pero también el sentido de lo espiritual está presente allí, ¿no? Estás y palpás, o sin palpar, sentís que hay otras, eso se decía también en el poema, ¿no? Que hay umbrales, que esos umbrales no son racionales, ¿no? Creo que para ella fue un descubrimiento, ¿no? Porque el paisaje es tan diferente y la cordillera es una barrera, de cierta forma. Sí. Es decir, como a ella el salir de la cordillera es como que se encuentra con algo completamente diferente, ¿no? Por eso cuando viaja a México, es decir, es un deslumbramiento. Mucho más, claro, Porque, mucho más. No solamente porque asciende... Por la situación de México, sino además, por la de Centroamérica. situación de México, ¿no? Y tiene todo un desarrollo en lo que tiene que ver con los métodos de estudio y con el programa, con la reforma educativa que se estaba haciendo en México, ¿no? Y con el propio sentir de una sociedad totalmente distinta, ¿no? ¿Sí? Creo que nos quedamos todos pensando. Yo busqué que no fuera tarde y se ve que a las 8 se cerraba. Me quedo preocupada. Es más de lo que esperábamos. Sí, Sí, muy bien. Realmente no, hay que volver a Gabriela, ¿no? Hay que volver, porque además la vigencia que tiene el feminismo, ¿viste? Total, El tema total. que te parece que eran en aquella Total. época tan Sí, que aisladas las pareciera que mujeres. el mismo de ahora. Y estas mujeres hicieron... Cualquiera de la las vida. tres, ¿no? Total, las tres. Cualquiera de las Con tres. su personalidad. Sí, sí, bien distinta. Bien distinta. Con sus visiones de la vida, además. Muy distintas. ¿no? Sí, sí, La foto a la que hacían referencia, ¿no? Es una foto, si se quiere... Emblemática. Porque es Emblemática. así. Es emblemática, porque además es la única que existe. Claro, si te quedas Ella con no la se foto... juntaba. Por eso a mí, no, que si te quedas con la foto te quedas con una sensación un tanto, ¿no? Protocolar. la de las tres. Sí, la de las tres. En realidad hay un sentir, no hay una alegría, ¿no? Por eso me quedo más con las palabras, con lo que dice en la conferencia, con la poesía, ¿no? Porque además, yo sé, es una instantánea, ¿no? Todo Es
Pero digo, ¿cómo la gente? Pero es esa la foto que uno te recuerda de ese encuentro, ¿no? Tal cual. Que Arbeleche creo que lo dice en un libro, ¿no? Tres mujeres tristes. Juana la linda. Juana, Alfonsina y Gabriela. Sí. Pero bueno, yo creo que hay que volver a